Saludos a todos. La buena salud del sistema financiero nacional y una óptima gestión de la economía permiten implementar ayudas a la población y asistencia a las empresas por los efectos del COVID-19. Sin lugar a dudas, la sociedad dominicana está viviendo momentos muy difíciles por los efectos del COVID-19, una pandemia que se ha propagado rápidamente por el mundo, convirtiéndose en una verdadera tragedia para toda la humanidad. Para contrarrestar su avance, la mayoría de los países afectados se han visto precisados a adoptar medidas poco agradables, aunque necesarias, como son el distanciamiento social, reducción de la actividad empresarial y el cese de operaciones de muchas industrias, lo que obviamente repercutirá negativamente en las economías y los bolsillos de los ciudadanos. Para enfrentar este tipo de problemas, es imprescindible que las naciones hayan podido crear y desarrollar previamente una estructura macroeconómica y financiera robusta, de manera que contingencias adversas, como las actuales, puedan ser enfrentadas por las autoridades de cada país mediante el diseño e implementación de las estrategias efectivas que le permitan asumir sacrificios económicos que repercuten positivamente en la mitigación de los efectos negativos de la crisis generada por el COVID-19. Desde sus inicios, el actual gobierno se ha caracterizado de manera sostenida por la adopción de medidas orientadas a fortalecer y garantizar la estabilidad macroeconómica, lo que se ha traducido en un crecimiento económico constante, baja inflación, la promoción de un clima de negocios favorable como incentivo a la inversión extranjera y la acumulación de reservas internacionales. Conjuntamente con lo anterior, es necesario fundamental poder contar con un sistema financiero robusto, sano y confiable, como el que disponemos en nuestro país en la actualidad. Desde el 2014, cuando inició nuestra gestión al frente de la Superintendencia de Bancos, hemos logrado establecer mecanismos altamente eficaces en la estructura y logística de este organismo supervisor, orientada a una oportuna supervisión basada en riesgo, para detectar a tiempo posibles distorsiones y su corrección para la toma de las mejores decisiones. Hoy, como nunca antes, disponemos de un sistema financiero robusto que ha desembolsado recursos a los sectores productivos bajo lineamiento estricto de riesgo crediticio, riesgo de liquidez y de capitalización, logrando un crecimiento sostenible de la cartera de crédito con los más bajos niveles de morosidad en la historia financiera nacional. Además, todo esto se ha logrado con altos niveles de solvencia bancaria, por encima de lo exigido por Basilea III y con altos niveles de rentabilidad. Sin lugar a dudas, un sistema financiero que se ha hecho merecedor de respeto y reconocimiento de los organismos financieros internacionales evaluadores, expresado en los reiterados elogios sobre el mismo a través de los informes anuales que nos realizan. Los números así lo certifican, como indicaremos a continuación. Al mes de febrero de 2020, la cartera de crédito del Sistema Financiero Nacional ascendió a 1.23 billones de pesos, para un incremento de 9.42% con relación al mes de febrero de 2019, cuando ascendía a 1.13 billones de pesos. Desde que la actual gestión de la Superintendencia de Bancos tomara posesión en septiembre de 2014, hasta el mes de febrero de 2020, la cartera de crédito del Sistema Financiero Nacional se ha incrementado en un 76.87%, lo que representa en términos absolutos un incremento de más de 500 mil millones de pesos, lo que expresa de manera ostensible el aumento en los sectores de la población que tienen acceso al crédito. De manera particular, la cartera de crédito de los bancos múltiples al mes de febrero de 2020 ascendió a 1.07 billones de pesos, con relación al mes de febrero del año 2019, cuando ascendía a 0.98 billones de pesos. Ahora bien,
Este crecimiento se ha logrado, y vale la pena destacarlo, con altos niveles de calidad crediticia. En ese sentido, el crecimiento registrado por la cartera de crédito del Sistema Financiero Nacional viene acompañado de bajos niveles de morosidad. Al cierre del mes de febrero del 2020, la morosidad de la cartera de crédito consolidada fue de 1.92%. En el caso de los bancos múltiples, la morosidad a esa misma fecha fue de 1.85%. El nivel de crecimiento exhibido con baja tasa de morosidad se ha logrado gracias a una férrea supervisión bancaria basada en riesgo, que permite advertir y abordar cualquier problema antes de que éste se materialice. El crecimiento de la cartera de crédito ha impactado positivamente en todas las regiones del país, contribuyendo a generación de riqueza, empleo y servicios de salud para la población. En este sentido, la cartera de crédito de la zona metropolitana ascendió al cierre del mes de febrero de este año 2020 a 856.987.23 millones de pesos, representando el 69.46% del total, con una baja tasa de morosidad de apenas 1.78%. Le sigue la región norte del país, con una cartera que a la misma fecha ascendió a 227.798.06 millones de pesos, para un 18.46% de la cartera y una morosidad de un 2.33%. Luego está la región este, con una cartera que asciende a 91.972.94 millones de pesos y una mora de apenas 1.89%. Finalmente, la región sur del país, con una cartera ascendente a 57.101.64 millones de pesos para un 4.63% del total y una morosidad de un 2.27%. Adicionalmente, la actual administración de la Superintendencia de Bancos ha incrementado sustancialmente las exigencias de capital a las entidades de intermediación financiera. En este sentido, al mes de febrero de 2020, el patrimonio del Sistema Financiero Nacional era de un poco más de 243.197 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de un 81.13% con relación al mes de septiembre de 2014, cuando asumimos el control de este organismo supervisor. La responsabilidad efectiva y transparencia son atributos que se han caracterizado a la actual administración de la Superintendencia de Bancos. Esta gestión, conjuntamente con la estabilidad macroeconómica que disfruta nuestro país, han creado las condiciones y fomentado un escenario adecuado que ha permitido al actual gobierno, a través de la Junta Monetaria, diseñar un paquete de medidas para contrarrestar los efectos de la incidencia de COVID-19 en la economía local. Estas medidas proveen la liquidez necesaria a las entidades de intermediación financiera para canalizar recursos a los sectores productivos y llevar tranquilidad a los mismos, con el fin primordial de preservar la salud y la estabilidad emocional de la población. Entre las medidas están las siguientes: reducción de la tasa de interés de referencia en el mercado, apertura de una ventanilla especial para canalizar hasta 50.000 millones de pesos a las entidades de intermediación financiera, liberación de 35.950.80 millones de pesos provenientes del encaje legal para el desembolso de nuevos préstamos a los sectores productivos y a los hogares. También se dispuso una reducción del encaje legal en moneda nacional a los bancos de ahorro y crédito y a las corporaciones de crédito, así como proveer una asistencia de 400 millones de dólares a las entidades de intermediación financiera, en adición de una partida por más de 222.4 millones de dólares provenientes del encaje legal, con el objeto de garantizar la estabilidad cambiaria. Con este paquete de medidas,
se estarían inyectando liquidez al sistema de moneda nacional por un monto consolidado de más de 100.000 millones de pesos. Para complementar las medidas citadas, se ha establecido una regulación especial orientada a congelar las clasificaciones y provisiones de los préstamos, posibilidad de reestructurar préstamos sin degradar la calificación de crédito del deudor, considerar no vencido los préstamos desembolsados contra líneas de crédito con atraso de hasta 60 días. Extender por 90 días la actualización de las tasaciones de las garantías. Es importante reconocer la adopción de estas iniciativas para establecer mecanismos de flexibilización financiera para sus clientes por parte de las entidades de intermediación financiera. Entre las medidas adoptadas por los principales bancos del país se encuentran también la eliminación del pago mínimo y de la mora sobre las tarjetas de crédito y aumento de límites de montos disponibles a una tasa del 1% que podrán usar las familias para solventar cualquier necesidad médica inesperada. Así como la eliminación de las comisiones por los avances de efectivo y las transferencias, motivando a las personas a usar estos servicios para la compra de medicinas y provisiones. Devolución del 20% de las compras en farmacia a través de las tarjetas de crédito, aplicaciones e internet banking. Con respecto a la estructuración de créditos, tengo a bien informar que en la segunda resolución de la Junta Monetaria del 17 de marzo de 2020, se le autoriza a las entidades de intermediación financiera a poder reestructurar los créditos otorgados a sus deudores que presenten incumplimientos de pagos a partir del 31 de diciembre de 2019, pudiendo modificar las condiciones de pago, tasas de interés, plazos, cuotas, gracia de capital, entre otras, manteniendo las mismas clasificaciones y las provisiones existentes al momento de su reestructuración. En sentido general, este paquete de medidas tiene por objetivo fundamental preservar la salud física, mental y financiera de los dominicanos. Salud física, pues esta medida de canalización de liquidez y flexibilización ayudarán a las familias a disponer de recursos para solventar cualquier necesidad médica que se presente. Salud mental, pues los empresarios podrán asumir créditos a condiciones favorables para mantener sus negocios operando, disminuyendo el costo emocional, que significa despedir empleados o verse obligado a cerrar sus operaciones. Y salud financiera, pues las medidas tomadas se encaminan a proteger la calidad crediticia de la población. La estructura de planes referida en detalles ha sido posible por el sentido previsor, diríase que patriótico, observado y ejecutado por las autoridades, comprendido el gobierno central a través de la Junta Monetaria y en el ámbito del Sistema Financiero Nacional, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, que conjuntamente han realizado una administración pública altamente eficiente y transparente. Asimismo, las entidades de intermediación financiera han podido dar forma solidaria, adoptando los planes de flexibilización financiera para sus clientes, gracias a que acciona bajo un esquema de supervisión bancaria que fomenta la transparencia y que gestiona los riesgos de forma efectiva. Antes de terminar, quisiéramos aprovechar para contestar algunas interrogantes que han surgido en algunos medios de comunicación y otros medios electrónicos donde la población en general intercambia informaciones. Una de las preguntas que se han estado haciendo es con respecto a las filas de las entidades de intermediación bancaria. Desde el 17 de marzo, a través de la primera circular de la Superintendencia de Bancos, hemos estado orientando al sistema financiero nacional y al país con relación a los términos de prever todas las recomendaciones que han hecho la Comisión Nacional de enfrentar al COVID, así como el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, ante estas interrogantes, queremos hacerle conocimiento del país que además del alto servicio que ha estado dando las entidades financieras, los bancos de este país a la nación, continuo servicio que ha permanecido durante todo el proceso
de esta lucha contra COVID-19. Además de las oficinas bancarias, también la población dominicana ha contado con una parte de los 7.074 subagentes bancarios que existen a nivel nacional. Y en una consulta que hicimos con 4 de las principales entidades que representan el 76.77% del total de subagentes bancarios en el país, pudimos recibir la retroalimentación. Según los datos suministrados, están haciendo transacciones, o sea, transaccionando el 32.19% de los subagentes bancarios registrados en este organismo supervisor. Es decir, 2.277 comercios aproximadamente en todo el territorio nacional están operando actualmente en beneficio de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Esto, desde luego, es un servicio que incide y disminuye las filas en las entidades bancarias. Son servicios registrados en farmacias, supermercados, algunas empresas que han servido de soporte a las entidades bancarias a través de este servicio implementado y fortalecido durante estos últimos 5 años que estamos aquí, como es el subagente bancario. Una de las interrogantes que ha surgido es de una comunicadora que, alegaba situaciones de fila y de servicios en la provincia de Duarte. Una provincia que ha sido de las más afectadas y comprendemos su inquietud y precisamente quisiéramos aportar a esta provincia cómo ha estado, además del Banco de Reserva, el BHD y la Asociación Duarte, rindiendo el subagente bancario servicio en los distintos municipios de esta provincia. Por ejemplo, ADEMI cuenta con 4 subagentes bancarios trabajando ahí. ADOPEN con 1, la Asociación La Vega Real con 3, el BHD León con 5, el Banco Popular con 8 subagentes bancarios, el Banco del Progreso con 2 subagentes bancarios, el Banco de Reserva con 15 subagentes bancarios, el Banco de Santa Cruz con 4 y el Scotiabank con 2, para un total de 44 subagentes bancarios en la provincia de Duarte. Podemos citar, para que vean distribución en los distintos municipios, la Farmacia Nacional en San Francisco de Macorís, el supermercado Almanza en Las Guaranas, la Farmacia Caro en San Francisco de Macorís, Bodega Pimentel Gutiérrez en Pimentel, La Colita en San Francisco de Macorís, Aliyú en Villarriba, Servicón ES en Pimentel, la Farmacia El Manantial, Neomedical, Casa Nolasco en San Francisco de Macorís y Dominican Washman en San Francisco de Macorís. Esto indica que esta región está siendo respaldada por los subagentes bancarios que sirven para desahogar las oficinas de los bancos en la región. Queremos destacar que los principales servicios que se han dado a la población a través de los subagentes bancarios están los retiros, depósitos, pago de tarjeta de crédito, pago de préstamos, transferencia, recarga de celular, así como pago de impuestos. Todos estos servicios usted lo puede hacer a través de los subagentes bancarios, ya sean farmacias, supermercados, colmados y otras empresas de servicios que estén ubicados en sus comunidades, como ha estado sucediendo en la provincia de Duarte. Otro de los temas que han sido tratados en 2 medios de comunicación que hemos visto sobre el aspecto y las redes sociales, de que entidades han estado haciendo cobros compulsivos a la ciudadanía. Queremos dejar claramente que la Superintendencia de Bancos ha estado haciendo en su ámbito de supervisión acciones físicas e inclusive hemos delegado esta responsabilidad en el director de Supervisión 1 y el director de Supervisión 2 de esta Superintendencia de Bancos, además de sus técnicos que personalmente han contactado las veracidades del apego de las entidades de intermediación financiera al mandato de la Junta Monetaria
así como al mandato de la Comisión Nacional contra el COVID-19. La Superintendencia de Bancos, a través de su Dirección de Protección al Usuario, ha estado dando seguimiento a los reclamos que han hecho algunos ciudadanos y aquellos que han sido remitidos y reclamados por los ciudadanos han sido inmediatamente atendidos por la Dirección de Prousuario. Queremos remitir la confianza de todos los sectores nacionales, que desde la Superintendencia de Banco estaremos dando seguimiento al cumplimiento de todas las disposiciones que han emanado para las entidades financieras. Queremos destacar que cuando se produce una reclamación, la Superintendencia de Banco está en la obligación, y así lo ejecuta, sin lugar a dudas, como se ha demostrado, de verificar la realidad del evento. En ocasiones, y como hemos demostrado en qué cantidad y valores ha favorecido a los ciudadanos, y en otras ocasiones, luego de las investigaciones, favorece a las entidades de intermediación financiera, es propicio para recordar a la ciudadanía que pueden hacer su reclamación de manera remota sin necesidad de asistir a las oficinas de Prousuario desde cualquier rincón de nuestro país. La Oficina de Servicio y Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos sigue brindando su asistencia a los ciudadanos por la línea 1-809-200-0290, que es libre de cargos, así como por el correo electrónico consultasprousuario@sib.gov.do. El propósito de este conversatorio ha sido tratar de hacer llegar de manera llana a la población las medidas tomadas por la Autoridad Monetaria y Financiera, así como también por las entidades del sistema financiero nacional. Trabajemos todos juntos. Es hora de construir una cada vez mejor sociedad y hagámoslo con la firme vocación de aportar como ciudadanos. Desde el puesto que le corresponda, hagamos caso. Desde el inicio de la emergencia nacional por el coronavirus, la Superintendencia de Bancos tomó medidas, a partir de las cuales las entidades de intermediación financiera bajo nuestra supervisión diseñaron sus protocolos de prevención y de ayuda para alivianar la carga financiera de sus clientes. Gracias al trabajo realizado en los últimos años, contamos con un sistema financiero capitalizado y fuerte en sus principales indicadores que le permite soportar esta situación de estrés y salir airoso. Sigue las recomendaciones de prevención, quédate en casa. Con Dios delante, saldremos más fortalecidos. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Vamos a hablar del área de tortas nupciales en tiendas y bizcochos. Necesariamente tenemos que hablar de
Miriam de Gotró, una maestra de maestras en todo lo que tiene que ver con el sabor y con la decoración de ese bizcocho, de esa torta nupcial que es tan importante para ti. Puedes llamarla al 689-2720. Dicho, tenemos la agradable visita virtual de Henry Ebrard. Con Henry Ebrard vamos a tratar temas muy interesantes. Henry, vivimos una situación totalmente inédita en el mundo. República Dominicana, ¿cómo debe enfrentar esta situación en la parte económica, en casos generales, para que podamos aprovechar estos 30 minutos que nos quedan de programa con los mayores temas que podamos tratar? Cómo no, mira, primero muy buenos días, saludos a ustedes y a toda su teleaudiencia. Es un placer estar de nuevo con ustedes, aunque sea en circunstancias que obviamente son muy lamentables para muchísima gente, ¿no? Que probablemente nos están viendo esta mañana. Sabemos que muchas familias están pasando momentos muy difíciles. Bueno, definitivamente, mira, lo que acontece en la República Dominicana, al igual que probablemente todos los países del mundo, es lo que uno pudiese llamar una tormenta perfecta, ¿no? En el caso de la República Dominicana tenemos varias crisis al mismo tiempo que resultan del coronavirus. Obviamente la primera, que es la crisis sanitaria, que todavía está en pleno desarrollo. Yo recuerdo cuando hace mes y medio se empezó, ya hace un poquito más de 50 días, que se dio el primer caso aquí. Se hablaba de que a partir de la segunda quincena del mes de abril íbamos a entrar en momentos tensos en la parte sanitaria. Sin duda alguna ya vemos cómo las cifras han ido subiendo. También es de reconocer que van subiendo en la medida en la cual ya se van incrementando, y que bien que así sea, aunque todavía los números son chiquitos, que son las pruebas. Un tema fundamental ahí es hacer pruebas. Ya se está haciendo un promedio de un poquito más de 1000 pruebas diarias. Todavía es muy insuficiente, pero hay que reconocer que ya es mucho más que las 200, 300 pruebas que se hacían hace 3 o 4 semanas atrás. Entonces, una primera crisis sanitaria. Una segunda crisis que es social, definitivamente, y ahí vimos que efectivamente, mira, las primeras atenciones que se dieron desde el Estado es primero en la parte sanitaria, salvar vidas, y en la parte social, pues hacer que el golpe tan duro, tanto en el sector formal como más especialmente en el sector informal, por la suspensión de la gran mayoría de las actividades del sector informal, ver cómo se le puede hacer llegar comida y algo de ingresos a las familias. Ahí obviamente nunca es suficiente, y eso, tanto en la parte sanitaria como en la parte social, pues este tipo de crisis pues desnuda muchas realidades, en fin de cuentas, del sistema. Es cierto en la República Dominicana, pero también lo es en muchos otros países. O sea que lamentablemente o afortunadamente, de cierto modo, esas crisis te permiten ver realmente cuál es la situación de cada uno de los sistemas. Y una tercera crisis, obviamente, que una crisis económica, es probablemente la que nos trae más incertidumbre, porque realmente no sabemos todavía a ciencia cierta qué tan profunda va a ser la crisis, qué tan larga va a ser la crisis y qué tanto tiempo nos va a tomar volver al nivel donde estábamos antes de la crisis. Y finalmente, hay una crisis institucional que esperamos que no desemboque en una crisis política, pero esas 4 crisis, por eso es una tormenta perfecta, como que cada una, o sea, se retroalimentan, ¿no? Entonces, esa es una situación muy cuesta arriba. Yo creo que es probablemente toda esta coyuntura, ¿no?, de esas 4 crisis, es probablemente el reto más grande que habrá enfrentado probablemente la República Dominicana, fuera probablemente de los momentos de independencia, invasiones y eso, ¿no? Pero yo creo que efectivamente ahí es un test muy grande para las instituciones,
para la sociedad en general y para las empresas. Muchas empresas están en vía de desaparecer. Entonces, estamos frente a una situación que de verdad que es muy, muy complicada, y lo que nos muestra todo eso, que nadie estaba preparado para enfrentar eso, ni aquí, ni tampoco allá. Enrique, Andrés Matos de por aquí. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Gracias. Mire, hay una situación, usted habla de la no preparación con la que el país y los países del mundo. Ayer el presidente dijo, aquí nadie sabía cómo venía eso, y todo el mundo está aprendiendo de los errores y de los aciertos. En la economía nuestra, una economía pequeña relativamente, nosotros tenemos un déficit presupuestario arrastrado por decenas de años. En los últimos 20 años, 15 años, los presupuestos han sido deficitarios y se fundamenta en los préstamos, se complementa con los préstamos. Esa es una pregunta, ¿cómo nosotros podemos resarcir eso? ¿Cómo podemos enfrentar eso? Y segundo, los neoliberales no apuestan a que el Estado sirva de sostén a la producción nacional. No es su fuerza. Pero resulta que el productor nacional ahora está en una crisis que necesita el auxilio urgente, permanente y efectivo del gobierno, del Estado, las autoridades, para no dejar perder. Ayer los constanceros dicen que se le está perdiendo toda su producción y muchos productos de otro tipo se están perdiendo. Esas dos cosas, ¿cómo podemos nosotros concatenarlo y resolverlo? Mira, qué buena tu pregunta, porque la verdad que son las lecciones que esta vez tenemos que aprender de esta crisis. Es una lección que pensábamos que se iba a aprender de la crisis anterior, que fue lo que se llamó la gran recesión 2008-2009, que nos enseñó de que no se podía dejarle todo al mercado, que las recetas completamente, vamos a decir, un cierto nivel de capitalismo salvaje, magnificado por unas políticas de globalización a ultranza, había de cierto modo provocado, permitido la crisis. Como esta crisis se recuperó bastante rápido por la fuerte intervención de los estados, lo cual se causa mucha gracia, ¿no? Parece que mucha gente se olvidó de esto. Y yo creo que esta crisis nos está enseñando primero, no solamente aquí en la República Dominicana, pero por supuesto en la República Dominicana, que se necesita de un Estado fuerte. Los países que van a salir más adelante y mejor de esta crisis son los países donde hay un Estado fuerte. Un Estado fuerte es un Estado con instituciones que funcionan con carácter institucional y que tienen recursos financieros. Y yo creo que los que hablaban de que hay que privatizar la salud, privatizar la educación, yo espero que aprovechen la cuarentena para mantenerse bien escondido. Estaban tomando malas recomendaciones. Esas mismas personas que nos decían que el problema de la República Dominicana es que el Estado gasta demasiado dinero, espero que aprovechen esta cuarentena para mantenerse escondido, y de hecho cuando se salga de la cuarentena aprovechen un poquito para quedarse encerrado un tiempito más. Lo que hace falta, es lo que nos enseña la crisis, es que necesitamos, sí, obviamente, instituciones que funcionan, y ahí tenemos una labor importante todavía que hacer. Pero definitivamente esta crisis nos enseña, y lo que ha pasado con el sector salud, que necesitamos un Estado que pueda gastar más, y por supuesto, para gastar más, tiene que poder gastar mejor. Solamente gastar mejor no es suficiente, y es lo que nos dice esta crisis. Y cuando hablamos de instituciones o de institucionalidad, la República Dominicana es uno de los países más estudiados en el mundo y que probablemente tenga un aparato legislativo, porque muchas legislaciones se hicieron hace poco tiempo, que son no de primer mundo. Hay muchos países de primer mundo que no tienen legislaciones tan sofisticadas como las leyes de la República Dominicana. Le voy a dar dos ejemplos de leyes con los que no se han cumplido. O sea, que a pesar de la ley, el no cumplimiento de la ley
ha agravado el impacto de la crisis. Vamos a tomar dos ejemplos. Sector salud, pues definitivamente el incumplimiento de la ley nacional, la ley de estrategia nacional de desarrollo, que mandaba que para el año 2020 el presupuesto del sector salud iba a ser 4% del PIB. Eso no era una simple sugerencia, era un mandato de la ley, y no por capricho, sino porque eso era necesario. Señores, estamos hablando de que en el presupuesto de este año la Función Salud estaba recibiendo unos 80 mil millones de pesos. Es apenas el 40% de lo que debería haber recibido de haber cumplido con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Menos del 2%. Exactamente, 1.7%. ¿Culpa de quién? No importa. Culpa de todos. O sea, yo creo que todos somos culpables, porque la sociedad, las empresas, los diferentes gobiernos, la sociedad en general, teníamos esta Estrategia Nacional de Desarrollo. Es muy probable, y yo creo que es justo pensar que las condiciones tan difíciles que están enfrentando muchos héroes del país, que es todo este personal del sector salud, tratando de salvar vida, poniendo su propia vida y la vida de sus familiares, de sus vecinos en peligro, pues sus condiciones estarían muy diferentes hoy si hubiésemos cumplido con la ley. Segundo ejemplo, y termino con esta parte, en la parte social. Señores, tenemos una ley de seguridad social, tiene sus deficiencias, probablemente. Ahora, fue un gran logro tenerla cuando comparamos con la situación que había hace 20 años. Ahora, había un dispositivo, había un mandato de la Ley de Seguridad Social aprobada hace 19 años, que se llama el seguro de desempleo. Señores, el no haber cumplido con esta parte de la ley ha hecho de que no hay ningún mecanismo previsto para poder auxiliar a todos esos trabajadores que fueron precipitados a una especie de ruina económica por esos 2 meses. Y pensando que después de los 2 meses, si las empresas no están en condiciones de reabrir, van a tener no que suspender las labores, sino tener que liquidar, y con probablemente dificultades financieras para pagar el seguro. De haber tenido este seguro de desempleo, no hubiese necesario implementar un FASE, que el FASE ha tratado, pero solamente con recursos del Estado, sin recursos privados, venir en auxilio de gente. Entonces, usted ve cómo esos 2 ejemplos de incumplimiento de la ley han agravado los impactos de esta crisis. No está de acuerdo con Henry, no está de acuerdo con la asignación, la repartición del 30% de las cuotas de los trabajadores en este momento, como están planteando los legisladores. No, mira, es que tengo que pensar 2 segundos. Aparentemente es una buena idea. Ahora, eso es lo que llamo una muy mala buena idea. Porque a fin de cuentas, mira, yo creo que la gente lo va a entender. O sea, es un gancho en el cual no hay que caer. Porque, señores, ustedes trabajan en una empresa, lo han suspendido, probablemente uno de los pocos países en el mundo donde la suspensión no otorga absolutamente ningún pago de ninguna clase, ni de la empresa, ni del Estado, porque no hay el seguro de desempleo. Entonces, usted que no es responsable de esta situación, inclusive usted es la víctima de esta situación, entonces le vamos a decir que usted, como tiene unos ahorros ahí en las AFP, entonces usted se va a costear su propio salario. Es una locura, eso es una injusticia muy grande. Señores, piensen 2 segundos que ahí le están llevando a una solución muy fácil. Es como si tú tuviese una póliza de seguro, se te quema la casa, tú vas a la compañía de seguro y te va a decir, pero mira, usted tiene una casita en Constanza también, ¿verdad? Bueno, venden la casa en Constanza y así resuelve con eso. Entonces, yo creo que lo que aparentemente sonaba como algo bonito, termina siendo como algo que suena quizás mucho más a populismo que a otra cosa, sin entrar en las consideraciones de que aun cuando, vamos a decir, mira, se quisiera hacer y todo esto, es algo que probablemente tampoco se pudiese hacer porque más del 80% de esos fondos de los trabajadores están invertidos en papeles del Estado, que son bonos de Hacienda, bonos del Banco Central.
Yo sé que probablemente le estoy cayendo muy mal diciendo eso a la gente. Ahora, lo que la gente tiene que hacer es reclamar a quien tiene que reclamar. Oye, es el Estado, es la sociedad de manera solidaria que tiene que aportar una solución. Eso yo creo que, y hay tiempo todavía para hacer eso. Y lamentablemente esta solución nunca será suficiente. No. Con 8.500 pesos no es verdad que tú puedes reservar tu presupuesto. Precisamente el gobierno, voy a hacer dos preguntas en una para que eficienticemos el tiempo, que es inclemente. A propósito de esto, el Estado, el gobierno, está asumiendo compromisos económicos fuertes. Primera pregunta, ¿tiene el Estado capacidad de extender esos compromisos en todos los sentidos que está asumiendo por razones obvias y necesarias, o será con recursos externos? Y la segunda pregunta que quiero hacer, es un mito el hecho de que nosotros podamos salir airosos como economía, de acuerdo, como dicen algunos organismos internacionales, que después de esto no vamos a quedar afectados. No, mira, vamos a la parte más rápida, que es la segunda parte de tu pregunta. Bueno, ya hemos visto cómo ya varias instituciones locales y externas están publicando proyecciones. Las proyecciones son lo que son proyecciones. Tu bola de cristal funciona mejor que la mía, etcétera, etcétera. O sea, lo que sí yo creo que tenemos dos rangos, o sea, tenemos un rango bastante amplio. ¿Por qué? Porque hay un nivel de incertidumbre que es muy alto. ¿Por qué es muy alto? Porque hay por lo menos 4 variables que hoy en día nadie tiene respuesta sobre eso. Una, ¿qué tan profunda va a ser la caída de la economía de los Estados Unidos? Ese probablemente el punto principal en el caso de República Dominicana. Se habla de que en este segundo trimestre, o sea, en el cual estamos, que ya hemos iniciado a principio de mes, la economía de los Estados Unidos se puede caer hasta un 20%. Un 20%, señores. Estamos hablando de una caída absolutamente tremenda. Eso obviamente tiene una incidencia sobre un segundo sector, del cual poco se ha hablado hasta el momento. Se ha hablado mucho más de turismo, pero si hablamos de las remesas, y incluso el Banco Mundial ayer confirmó lo que había publicado la semana antepasada un grupo de consultores de Miami que se llama el Havana Consulting Group, de que las remesas van a caer probablemente este año entre un 15 y un 20%. De hecho, ya todavía no tenemos la data de República Dominicana, pero sí tenemos la data de países, vamos a decir, que tienen un comportamiento muy similar. Podemos tomar el caso de Guatemala. Enero, febrero, iba creciendo Guatemala como República Dominicana a nivel de remesa, 8 o 9%, y las remesas de Guatemala en el mes de marzo se cayeron un 10% ya. Ahora, tomen en cuenta que los migrantes de Guatemala están más hacia la costa oeste, los dominicanos obviamente están principalmente en la este y principalmente en Nueva York. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la crisis del coronavirus. Entonces, obviamente vamos a tener, ¿qué tan profunda va a ser la caída de las remesas? Es una segunda incógnita. Tercera incógnita, el tema del petróleo. Una de las pocas buenas noticias para la República Dominicana dentro de lo que ha sido lo del coronavirus es el derrumbe de los precios del petróleo. De hecho, si vemos por lo que va de año, el caso de las gasolinas, hemos tenido bajas que superan los 60 pesos por galón. O sea, tenemos este precio históricamente bajo. Parece que hay todavía un poquito más de espacio para bajar, pero parece también que lo que vimos, que fue algo tan insólito, ¿no? El lunes, cuando vimos que los precios del petróleo cayeron a precio negativo, cosas que nunca yo pensaba ver eso en mi vida, ¿no? Obviamente son precios que corresponden a especulación y no son precios reales. Entonces, es importante pero porque dice, perdón, Henry, dice el presidente de la refinería que no podemos aprovechar esos precios. No, de hecho, evidentemente lo que sí podemos aprovechar, esos son los precios que siguen produciéndose ahora, que el contrato de junio, que empezó a 23, cayó a casi 10, hoy está en 15, hay mucha volatilidad. Definitivamente, los precios a los cuales compramos el petróleo, que es muy poco, porque menos del 12% de lo que consumimos
viene de petróleo refinado aquí en la República Dominicana. Realmente todo lo demás son destilados importados que tienen un comportamiento menos volátil, pero sí vamos a tener un ahorro considerable. Es probable que nos ahorramos más de $2.000 millones este año en la factura petrolera, lo cual ayudará entonces para lo que es la mayor interrogante y el punto más sensible para la economía dominicana, que es el tema del turismo. Entonces, ahí usted pregunta a Sonadores, habla de una posible caída de un 30%, organismos multilaterales o los que califican, las agencias de calificación de la deuda, hablan de que probablemente podemos ver una caída hasta un 70%. Entonces, es en ese rango y por el efecto multiplicador que tiene el turismo en todos los sectores de la economía, que eso puede terminar que en vez del 0% que proyecta la CEPAL y el Banco Mundial, que oye, que si eso va a ser el resultado de fin de año, hay que firmar inmediatamente, porque sería un excepcional resultado de esta crisis. Del otro lado, pero la CEPAL confirma en que saldremos airosos dentro de la catástrofe. Es el país menos afectado en América Latina. Yo espero que efectivamente la CEPAL tenga razón. Eso yo lo deseo profundamente. Y creo que todos lo deseamos profundamente. Ahora, creo que por el tema del turismo y de las remesas, la realidad no va a ser tan positiva. No creo tampoco que va a ser tan desastroso como lo pintan mis amigos del CRES, ¿no? Que publicaron una caída de más de un 10%, que sería realmente calamitoso. Yo creo que, mira, la verdad probablemente, mira, si tú quieres ser optimista, te diría, mira, una caída de 2 o 3% del PIB no es tan mala noticia dentro del contexto, y que probablemente, mira, vamos a estar quizá más cerca de -5 que de -2, pero hoy en día es un ejercicio no de economista, de brujo. Hay que ser brujo y ser un brujo bueno, además. Hay muchas incertidumbres, ¿no? Y la solvencia económica del país que te preguntaba, con nuestro bolsillo, nuestro ahorro, o con más deuda. Mira, Gregory, y yo creo que la gente me ha identificado por el tiempo que yo comunico sobre los temas económicos. Yo siempre he alertado sobre el tema del nivel de la deuda. Entonces, yo creo que eso me da exactamente el derecho para decir exactamente lo contrario hoy. O sea, yo me explico. Hoy en día, como lo dijo muy bien Isidoro Santana, en una entrevista al principio de la crisis, el problema ahora no es el déficit o la deuda. Ahora, lo va a ser a partir del 2021. Pero este año hay que poder cerrar el año, salvar vidas, poder atender a la gente, y eso va a significar un gasto adicional en salud, un gasto adicional en asistencia social, todos esos programas de transferencias que son absolutamente necesarios en una crisis así. Esto, además, que eso, el impacto del lado del gasto va a ser menor que el impacto del lado del ingreso. En el presupuesto 2020 se contemplaba que los ingresos del Estado iban a crecer cerca de 90.000 millones de pesos, pero con un crecimiento del 5%. Si el crecimiento de la CEPAL se cumple, un crecimiento de 0, vamos a lograr mantener quizás, muy eventualmente, las recaudaciones del año pasado. Quiere decir que entonces tú tienes un impacto del lado de los ingresos que va a ser no menor de 90.000 millones de pesos. Tú le añades del lado del gasto que habrá que gastar, probablemente invertir más de 50, más de 60.000 millones de pesos. Tú estás diciendo que el déficit que estaba contemplado inicialmente de 110.000 millones de pesos no va a ser menor de 250.000 millones de pesos. Wow. Y así se tiene que proyectar. Por eso es tan importante volver a hacer el presupuesto 2020. La semana pasada, para terminar la respuesta, el gobernador del Banco Central trajo buenas noticias, en el sentido en el cual para el 2020 el financiamiento de este déficit adicional está cubierto. ¿Cómo está cubierto? De un lado ya se negoció con el Fondo Monetario Internacional, se va a poder utilizar los 650.000 millones de dólares que corresponden más o menos a los derechos de tiraje que están allá en el fondo, pero sobre todo, y eso es muy importante, señores, porque tiene trascendencia que va más allá de lo económico.
La Reserva Federal de los Estados Unidos, va a financiar la República Dominicana. El gobernador Banco Central habló de montos que van de entre 1.000 hasta 3.000 millones de dólares. Eso me parece muy interesante. Hay que aprovechar este año todo el dinero que se puede identificar fuera del país a través de las agencias multilaterales, a través de los acuerdos bilaterales, como será el caso de la Reserva Federal. Hay que aprovechar todo este dinero. Hay que resolver el 2020, que es esto. Después de esto, ya está garantizado que en el 2021 tendrá que venir una gran reforma, no solamente fiscal, sino una reforma que llamo holística, donde vamos a tener que resolver el tema de la seguridad social, revisitar la parte de salud. En fin de cuentas, tenemos la oportunidad con esta crisis, y qué pena de hablar de oportunidad cuando yo sé que hay tanto sufrimiento hoy en muchas familias dominicanas, pero por este sufrimiento que ojalá sepamos como sociedad aprovechar esta crisis para transformar el país en el cual todos queremos vivir. Qué bueno, Henry, se nos ha terminado el tiempo y les agradecemos una cátedra que nos ha dado de la situación real y la vinculación económica, que mantenga siempre la posibilidad de que pueda venir al programa en otros momentos. Así que muchas gracias por la intervención de hoy. No, gracias por la invitación. Y mire, dos valores que debemos de cultivar dentro de esta crisis: liderazgo a todos los niveles y sobre todo solidaridad a todos los niveles. La más mínima acción que podemos hacer de solidaridad puede estar cambiando la vida de nuestro vecino. Correcto, muchas gracias. Bueno, Gregory, una excelente intervención de Henry Ebrard, como siempre. Debemos repetir y con esa independencia que él la sabe hacer y la responsabilidad con que la hace. Nos despedimos, creo que tenemos un corte en deuda, si no, Elvis sabrá lo que tendrá que hacer. Nos veremos mañana, si Dios quiere, Gregory. Si Dios gracias quiere. nueva vez. Desde el inicio de la emergencia nacional por el coronavirus, la Superintendencia de Bancos tomó medidas, a partir de las cuales las entidades de intermediación financiera bajo nuestra supervisión diseñaron sus protocolos de prevención y de ayuda para alivianar la carga financiera de sus clientes. Gracias al trabajo realizado en los últimos años, contamos con un sistema financiero capitalizado y fuerte en sus principales indicadores que le permite soportar esta situación de estrés y salir airoso. Sigue las recomendaciones de prevención, quédate en casa. Con Dios delante, saldremos más fortalecidos. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Vamos a hablar del área de tortas nupciales, entiéndase bizcochos. Necesariamente tenemos que hablar de Miriam de Gotró, una maestra de maestras en todo lo que tiene que ver con el sabor y con la decoración de ese bizcocho, de esa torta nupcial que es tan importante para ti. Puedes llamarla al 689-2720.